Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía mientras terminaba mi sopa de verduras en la mesa donde había compartido 5 años de cenas familiares. Estaba masticando despacio porque mi dentadura postiza a veces me molesta cuando como cosas muy calientes, cuando mi hija Carmen dejó su cuchara y me miró con esa expresión que yo ya conocía muy bien, la misma que ponía cuando era niña y se había metido en problemas. Pero sabía que tenía que decir algo difícil. «Mamá», comenzó, jugando nerviosa con su servilleta de tela, «necesitamos hablar sobre la situación aquí en casa». Mi corazón se aceleró, pero seguí tomando mi sopa. Sentí como si algo frío me recorriera por dentro. Mi yerno Roberto dejó de masticar y la miró con cara de «ahora sí va en serio». Mi nieta Esperanza, de apenas 16 años, soltó su teléfono por primera vez en toda la semana y prestó atención. Había algo en el ambiente que se sentía pesado, como antes de una tormenta. «Usted sabe que Roberto está sin trabajo». «Desde hace 4 meses, ¿verdad?», continuó Carmen, y sus palabras salieron rápidas, como si quisiera deshacerse de ellas lo más pronto posible. Claro que lo sabía. Lo veía salir todas las mañanas diciendo que iba a buscar chamba y regresaba por las tardes con cara de derrota. «Y las cuentas están muy apretadas. Nosotros necesitamos que usted busque otro lugar donde vivir». Las palabras me cayeron como agua helada. Sentí como si todo mi mundo se tambaleara en un segundo. «Pero, mijita», logré decir, aunque mi voz salió más débil de lo que quería, «¿a dónde voy a ir? Mi pensión no me alcanza ni para la mitad de una renta». Roberto se movió incómodo en su silla y evitó mirarme. «Doña Guadalupe, entienda, por favor. Es que la situación está muy difícil para todos nosotros, y usted siempre ha sido muy independiente. Seguro que va a salir adelante». Independiente. Esa palabra me dolió más que todo lo demás. Ser independiente a los 68 años no era una elección, era una necesidad que la vida te imponía. Durante 5 años había vivido en esta casa que yo misma había ayudado a comprar. Había contribuido con mis gastos. Había cuidado de esta familia como si fuera lo más natural del mundo. Y ahora resultaba que mi independencia era la excusa perfecta para deshacerse de mí. Esperanza fue la primera en reaccionar. «¿En serio van a correr a mi abuela? Eso está padrísimo», gritó con esa forma de hablar que tienen los jóvenes de ahora. Carmen suspiró profundo. «Esperanza, tú no entiendes. Los adultos tenemos responsabilidades, y tu abuela siempre ha sabido cómo arreglársela sola. Arreglársela sola. Como si fuera tan fácil. Como si los 68 años no pesaran. En el cuerpo, como si la artritis en mis rodillas no me doliera todas las mañanas, como si mi presión alta no me preocupara cuando me levanto muy rápido». Pero Carmen hablaba como si deshacerse de mí fuera la solución más lógica del mundo. Terminé mi sopa sintiendo que cada cucharada me costaba trabajo tragarla. Mis manos temblaban un poquito. Siempre me pasa cuando me pongo nerviosa y mi presión se altera. Me levanté despacio de la mesa, me agarré del respaldo de la silla para equilibrarme porque esta rodilla izquierda está cada día peor, y tomé mi plato. En el fregadero, mientras lavaba mi plato, sentí que las lágrimas querían salir. Pero no iba a llorar enfrente de ellos. No les iba a dar esa satisfacción. Escuché a Esperanza discutiendo en voz baja con su mamá, a Roberto murmurando algo sobre situación temporal. Pero las voces me sonaban lejanas, como si viniera de otro mundo. Sequé mi plato con mucho cuidado, lo guardé en su lugar de siempre, el mismo lugar donde lo había puesto durante 5 años, y me volteé hacia ellos. Carmen me miraba con una mezcla de culpa y terquedad. Roberto seguía sin verme a los ojos. Esperanza tenía los ojos rojos y brillosos. «Está bien», dije, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Voy a buscar la manera de irme». Subí las escaleras agarrándome bien del pasamanos, porque ya no tengo la misma fuerza de antes, y estas escaleras siempre me han dado un poco de miedo. Entré a mi cuarto, me senté en la orilla de mi cama,
La misma cama donde había dormido 5 años, donde había rezado todas las noches por esta familia, y susurré una oración. Virgen Santísima, ayúdame a encontrar el camino, porque no sé qué voy a hacer. Pero lo que ellos no sabían era que esa conversación iba a despertar algo en mí que había estado dormido por mucho tiempo. Una fuerza que ni yo misma sabía que todavía tenía. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa. Carmen y Roberto hablando bajito hasta muy tarde, Esperanza llorando en su cuarto, la televisión quedándose prendida hasta más tarde de lo normal. Todo sonaba diferente, como si ya no fuera mi casa, como si ya fuera una extraña ahí. A las 5 de la mañana me levanté y bajé a la cocina. Por costumbre, empecé a hacer café para todos, pero me detuve a la mitad. ¿Para qué estoy sirviendo a gente que quiere que me vaya?, pensé, pero seguí haciéndolo. 40 años de cuidar familia no se borran de la noche a la mañana. Cuando Carmen bajó a las 7, se tomó su café sin darme los buenos días. Solo preguntó, ¿ya pensó en algo, mamá? La miré fijamente. A mi hija, la que crié sola después de que su papá nos abandonó cuando ella tenía 8 años, la que mantuve trabajando como empleada doméstica en casas ajenas para que pudiera estudiar, la que ayudé en cada problema que tuvo en su vida. Mijita, le dije despacio, en 4 meses que Roberto está sin trabajo, ¿qué han intentado ustedes? ¿Ya fueron por el seguro de desempleo? ¿Pidieron ayuda de algún programa del gobierno? ¿Le pidieron prestado a tu hermano Ramón? Carmen se puso colorada. Mamá, eso no es asunto suyo. ¿No es asunto mío?, repetí. ¿Pero correrme? ¿De la casa sí es asunto de ustedes? Roberto apareció en ese momento. Alcanzó a escuchar lo último de la conversación y dijo: Doña Guadalupe, nosotros hemos intentado varias cosas, pero... ¿Qué cosas, Roberto?, insistí, porque yo los veo todos los días. Veo cuando sales, veo cuando regresas, pero no veo que estén haciendo ningún sacrificio real. Él no supo qué contestar. Esperanza bajó corriendo las escaleras, sirvió rápido un vaso de jugo y me abrazó fuerte antes de irse a la escuela. Abuela, anoche hablé por teléfono con mi tío Ramón. Dice que quiere platicar con usted. Mi corazón se sintió un poquito menos pesado. Por lo menos mi hijo menor todavía se preocupaba por mí. Después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa que durante 5 años había sido mi hogar. Fui a mi cuarto y empecé a revisar lo que realmente era mío. Abrí la gaveta donde guardaba mis papeles y mi dinero. Tenía 230 pesos ahí guardados, lo que quedaba de mi pensión después de que yo contribuía con 400 pesos al mes para los gastos de la casa. Me senté en mi cama y los recuerdos llegaron como una avalancha. Cuando llegué a esta casa hace 5 años, Carmen acababa de casarse con Roberto. Yo había vendido mi casita chiquita en la colonia de donde venía y les di la mitad del dinero para el enganche de esta casa. La otra mitad la metí en un cuentita de ahorro que me daba unos 50 pesos al mes de intereses. Carmen sabía todo esto, pero nunca preguntaba detalles de dinero. Durante estos 5 años, además de los 400 pesos mensuales que daba para gastos, también pagaba mis medicinas para la presión y la diabetes, y a veces ayudaba con gastos extras, una cuenta de luz que salía cara, alguna medicina para Roberto, alguna ropa para Esperanza. Nunca hablaba de estas ayudas extra. Pensaba que iba a parecer que les estaba cobrando favores. Por la tarde, cuando todos regresaron, traté de cenar normal, pero cada bocado me costaba trabajo pasarlo. Carmen me volvió a preguntar si ya había resuelto algo. Le dije que estaba pensando. Roberto comentó: si quiere, doña Guadalupe, la podemos ayudar a buscar un lugar. Esperanza aventó su tenedor en el plato. Papá, ya deja de fingir que están haciendo un favor. Están corriendo a mi abuela. Carmen se puso firme. Esperanza, basta. Tú no entiendes nuestra situación económica. Fue entonces cuando pregunté: ¿y cuál es exactamente su situación económica? Silencio en la mesa. Porque si me explicaran bien,
Tal vez yo podría ayudar a buscar soluciones. Más silencio. Y en ese momento, viendo a los tres masticando la comida que yo había preparado, en la casa que yo había ayudado a comprar, sintiéndome tratada como un problema que había que resolver, algo dentro de mí finalmente se rompió. Pero no se rompió de tristeza, se rompió de coraje, un coraje que había estado guardado por mucho tiempo y que ahora estaba despertando. Esa noche, antes de acostarme, saqué mi rosario y recé más largo que de costumbre. Señor, le dije, dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer y ayúdame a hacerlo con dignidad. Porque algo me decía que al día siguiente mi vida iba a cambiar para siempre. La casa se quedó en silencio, pero yo me quedé despierta planeando. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo solucionar los problemas de otros. Estaba pensando en cómo iba a solucionar los míos. Y por primera vez en años, me sentí con ganas de pelear. Al día siguiente, cuando Carmen me preguntara otra vez si ya había pensado en algo, iba a tener una respuesta. Pero no iba a ser la respuesta que ella esperaba. Porque resulta que cuando una mujer de 68 años decide dejar de ser conveniente para otros y empezar a ser justa consigo misma, pueden pasar cosas que nadie se imagina. Y mi familia estaba a punto de aprenderlo. No pegué el ojo en toda la noche, pero no fue por tristeza, fue por coraje. Me quedé despierta, recordando cada sacrificio que había hecho por esta familia, cada peso que había gastado en ellos, cada vez que puse sus necesidades antes que las mías. Y mientras más recordaba, más claro veía que había sido una tonta por tanto tiempo. A las 5 de la mañana me levanté con una determinación que no había sentido en años. Bajé a la cocina y esta vez no hice café para nadie más que para mí. Que se hicieran su propio café. Ya era hora de que aprendieran a hacer cosas por sí mismos. Cuando Carmen bajó a las 7 y vio que no había café preparado, me miró sorprendida. ¿No hizo café, mamá? Se me olvidó, mentí. Últimamente se me olvidan muchas cosas. Debe ser la edad. Carmen frunció el ceño, pero no dijo nada. Se hizo su café y se sentó a revisar su teléfono mientras desayunaba. Ni siquiera me dirigió la palabra. Después de que todos se fueron, subí a mi cuarto y saqué una caja de zapatos que tenía guardada en el fondo del closet. Ahí guardaba todas las fotos de cuando Carmen era chica, todos los recibos de los gastos que había hecho por ella a lo largo de los años, todas las cartas que me había escrito cuando estaba en la universidad. Me senté en la cama y empecé a revisar todo. Las fotos me llevaron directamente al pasado, a esos años cuando era una madre soltera luchando por sacar adelante a mis 2 hijos. Carmen tenía 8 años cuando Aurelio, su papá, nos abandonó. Se fue con una muchacha 20, años menor que él, nos dejó sin nada más que deudas. Recuerdo que Carmen lloraba todas las noches preguntando cuándo iba a regresar su papá. Yo le mentía, le decía que iba a volver pronto, pero por dentro sabía que nunca regresaría. Trabajé en 5 casas diferentes como empleada doméstica para poder mantener a Carmen y a Ramón. Me levantaba a las 4 de la mañana, dejaba con mi vecina doña Esperanza, la que le puse el nombre a mi nieta, y me iba a trabajar. Llegaba a casa a las 8 de la noche, muerta de cansancio, pero siempre con energía para ayudarles con la tarea. Cuando Carmen cumplió 15 años, quería hacer una fiesta grande como todas sus amigas. Yo no tenía dinero, pero me endeudé por 6 meses para darle esa fiesta. Trabajé horas extras, limpié casas los fines de semana, vendí tamales en las esquinas, todo para ver a mi hija feliz. Cuando terminó la preparatoria, Carmen quería estudiar administración de empresas. La colegiatura de la universidad privada costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses, pero de alguna manera lo conseguí. Trabajé en 8 casas al mismo tiempo, a veces no dormía más que 4 horas al día. Pero Carmen se graduó, consiguió un buen trabajo, y yo me sentí orgullosa. Encontré la carta que me escribió cuando se graduó. Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti.
Trabajaste tan duro para darme esta oportunidad. Prometo que algún día voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí. Te amo infinito. Leí esa carta 3 veces y sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. ¿Dónde había quedado esa Carmen, que me prometía cuidarme? ¿Cuándo se había convertido en la mujer que ahora me estaba corriendo de su casa? Seguí revisando los papeles. Encontré todos los recibos de las veces que había ayudado económicamente a Carmen después de que se casó. Cuando se compraron el carro, yo puse 5,000 pesos. Cuando se fueron de luna de miel a Cancún, yo les di 3,000 pesos para que se divirtieran. Cuando nació Esperanza y Carmen no quería regresar a trabajar inmediatamente, yo pagué la colegiatura del kinder privado durante 2 años. Sumé todos los recibos. En total, durante estos 5 años, además de mi contribución mensual de 400 pesos, había dado aproximadamente 35,000 pesos en ayudas extras. Dinero que saqué de mis ahorros, dinero que me costó años juntar trabajando. Y ahora me querían en la calle porque Roberto había perdido el trabajo hace 4 meses. Me levanté de la cama y fui a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín, que yo había cuidado durante 5 años. Había plantado las rosas, las bugambilias, el árbol de limón que ahora daba frutos. En las mañanas, antes de que todos se levantaran, yo salía a regar las plantas y a platicarles. Sí, les hablaba a las plantas. Me hacían más caso que mi propia familia. Ese jardín iba a seguir ahí cuando yo ya no estuviera. Otros iban a disfrutar las flores que yo planté, la sombra del árbol que yo cuidé. Por la tarde, cuando Carmen regresó del trabajo, decidí hacer un experimento. No le pregunté cómo le había ido en el trabajo, no le ofrecí de comer, no le pregunté si necesitaba algo. Solo me quedé sentada en la sala viendo televisión. Carmen entró, me vio y esperó. Esperó a que yo le preguntara por su día, le ofreciera café, hiciera lo de siempre. Pero yo no hice nada. Después de unos minutos incómodos, ella preguntó: ¿No va a preguntar cómo me fue? ¿Cómo te fue?, pregunté sin quitar los ojos de la televisión. Bien, respondió, confundida. Y eso fue todo. No siguió la conversación. Se fue a su cuarto y me dejó sola. Cuando Roberto llegó, pasó lo mismo. Me saludó esperando la respuesta calorosa de siempre, el ¿cómo te fue, mijito?, el ¿tienes hambre? Pero yo solo le dije buenas tardes y seguí viendo televisión. A la hora de la cena, nadie había cocinado. Carmen y Roberto se miraron como esperando que yo me levantara a cocinar, pero yo seguí sentada. ¿No va a hacer de cenar, mamá?, preguntó Carmen. Pensé que ya no era mi responsabilidad, respondí tranquilamente. Como ya no voy a vivir aquí, mejor que vayan acostumbrándose a hacer sus propias cosas. El silencio que siguió fue tan incómodo que hasta Esperanza dejó su teléfono. Roberto se levantó y abrió el refrigerador. Bueno, podemos hacer unos huevos o algo así. No sé hacer huevos, dijo Carmen. La miré sorprendida. ¿No sabes hacer huevos? Carmen, tienes 42 años. Pues usted siempre cocina, se defendió. Porque ustedes me dejan. Pero cuando yo me vaya, ¿qué van a hacer? ¿Van a morirse de hambre? Roberto terminó haciendo unos huevos, revueltos que quedaron medio crudos. Carmen se quejó de que sabían feos. Esperanza pidió una pizza por teléfono. Mientras comíamos en silencio, decidí hacer más preguntas incómodas. Roberto, ¿cuántas solicitudes de trabajo mandaste? ¿Esta semana? Varias. ¿Cuántas? No sé, como 5 o 6. ¿Y la semana pasada? También varias. Roberto, en 4 meses, ¿cuántas entrevistas has tenido? Se quedó callado. Una, respondió Carmen por él. Tuvo una entrevista. ¿Una entrevista en 4 meses? Repetí. ¿Y qué has hecho el resto del tiempo? He estado buscando, dijo Roberto, molesto. ¿Buscando dónde? ¿En el parque? ¿En la cantina de la esquina? Porque yo te veo salir a las 10 de la mañana y regresar a las 4 de la tarde. ¿Dónde estás todas esas horas? Roberto se puso rojo.
Doña Guadalupe, usted no entiende lo difícil que está conseguir trabajo. Tienes razón, no entiendo, porque yo trabajé hasta los 63 años. Nunca estuve sin trabajo más, de una semana en toda mi vida. Aun cuando tu suegro nos abandonó y me quedé sola con 2 niños. El ambiente se puso más tenso. ¿Y ustedes han pensado en vender algo para sobrevivir estos meses? Seguí preguntando. El carro último modelo que compraron el año pasado, por ejemplo. Podrían vender ese y comprar uno más barato. Ese carro lo necesitamos, dijo Carmen. ¿Para qué? ¿Para que Roberto vaya a buscar trabajo? Esperanza se rió sin querer. Carmen la fulminó con la mirada. Mamá, usted no entiende nuestras necesidades. Tienes razón, no las entiendo, porque mis necesidades siempre fueron simples. Trabajar, comer, tener un techo. Ustedes tienen necesidades que cuestan más que mi pensión completa. Me levanté de la mesa sin terminar de cenar. Por cierto, dije antes de subir a mi cuarto, mañana voy a ir al banco a revisar mis ahorros. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo para empezar mi nueva vida. Subí las escaleras escuchando cómo empezaban a discutir en voz baja. En mi cuarto seguí revisando papeles. Encontré los documentos de la venta de mi casa anterior. Había vendido esa casita en 70,000 pesos. 35,000 se los di a Carmen para el enganche de esta casa. Los otros 35,000 los puse en una cuenta de ahorros. Durante estos 5 años había sacado de esos ahorros para todas las ayudas extras que le di a Carmen. Según mis cálculos, me quedaban unos 15,000 pesos en esa cuenta, más los intereses que hubiera generado. 15,000 pesos. Era poco, pero era algo. Con mi pensión de 980 pesos mensuales y esos ahorros, podía sobrevivir unos meses mientras decidía qué hacer. Esa noche escuché a Carmen y Roberto discutiendo hasta muy tarde. No podía escuchar todo, pero alcancé a oír frases como: se está portando muy rara, nunca había sido así de respondona, debe estar dolida, pero ya se le va a pasar. Se le va a pasar. Como si el dolor de una madre fuera algo temporal, algo que se quita solo con el tiempo. No sabían que no se me iba a pasar, que cada día que me quedara en esa casa después de lo que me habían dicho, iba a doler más, que cada vez que me trataran como una carga, como un problema, algo dentro de mí se iba a endurecer un poquito más. A las 3 de la mañana me levanté y bajé a la cocina por un vaso de agua. Pasé por la sala y vi las fotos familiares en la repisa. Había una foto de la graduación de Carmen donde salíamos abrazadas, las dos sonriendo. Había otra de cuando nació Esperanza, yo cargando a mi nieta recién nacida. Había una de la boda de Carmen, donde yo salía muy orgullosa al lado de los novios. En todas esas fotos se veía una mujer que había dedicado su vida a su familia. Una mujer que creía que el amor se demostraba con sacrificios, con dar todo sin pedir nada a cambio. Pero esa mujer había sido una ingenua. El amor verdadero no es dar sin límites. El amor verdadero es recíproco, es respeto mutuo. Lo que yo había estado dando durante años no era amor. Era servidumbre disfrazada de amor. Regresé a mi cuarto con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, iba a ir al banco. Iba a revisar exactamente cuánto dinero tenía e iba a empezar a planear mi salida de esa casa. No porque ellos me estuvieran corriendo, sino porque yo había decidido que merecía algo mejor que vivir donde no era valorada. Por primera vez en años, iba a tomar una decisión pensando únicamente en lo que era mejor para mí. Y esa decisión iba a cambiar todo. Esa madrugada desperté con una claridad mental que no había sentido en décadas. Eran las 5 de la mañana cuando me levanté. Me vestí con cuidado y salí de la casa sin hacer ruido. Necesitaba caminar, necesitaba aire fresco, necesitaba pensar sin que nadie me interrumpiera. Las calles estaban vacías, solo algunos trabajadores madrugadores esperando el camión.
Me senté en una banca del parque de la colonia y por primera vez en mucho tiempo no pensé en lo que necesitaba hacer por otros, pensé en lo que necesitaba hacer por mí. Cuando regresé a la casa, eran las 7:30. Carmen ya estaba desayunando. Se había hecho un café con leche y unas tostadas. No me preguntó dónde había estado, no me ofreció café, no me dijo buenos días siquiera. «Voy a salir», le anuncié. «Tengo cosas que hacer». «¿Qué cosas?», preguntó sin levantar la vista de su teléfono. «Cosas mías», respondí. Por primera vez Carmen me miró directamente. Había algo en mi tono que no reconocía. Mi primera parada fue el banco. La señorita que me atendió era muy amable. Me ayudó a revisar mis cuentas. En mi cuenta de ahorros tenía 17,300 pesos, un poco más de lo que pensaba porque los intereses habían sido mejores de lo que recordaba. En mi cuenta de la pensión tenía 420 pesos, lo que quedaba del mes. «¿Quiere hacer algún movimiento, señora Guadalupe?», y me preguntó la empleada. «Por ahora no, mijita. Solo quería saber exactamente cuánto tengo». Salí del banco sintiendo una extraña mezcla de tranquilidad y determinación. No era mucho dinero, pero era mío. Era dinero que había ganado, trabajando, dinero que había ahorrado con sacrificio, dinero que nadie me había regalado. Mi segunda parada fue en la papelería de la esquina. Compré un cuaderno nuevo y una pluma. Si iba a planear mi nueva vida, necesitaba escribir todo. Me senté en la cafetería de doña Consuelo, una señora de mi edad que tenía un pequeño negocio de comida casera, y pedí un café de olla con pan dulce. Doña Consuelo y yo nos conocíamos de vista. Siempre nos saludábamos cuando pasaba por ahí, pero nunca habíamos platicado mucho. «¿Cómo está, doña Guadalupe?», me preguntó mientras me servía el café. «Hace tiempo que no la veía por aquí». «Aquí andamos, doña Consuelo. Últimamente ando pensando en muchas cosas». «Ay, en esta edad una siempre anda pensando», se rió. «¿Y todo bien en su casa?». La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento pensé en responder lo de siempre. «Todo bien, gracias». Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa mentira automática. «La verdad, no tan bien», dije. «Estoy considerando algunos cambios en mi vida». Doña Consuelo me miró, con curiosidad, pero no presionó. Bueno, los cambios a veces son buenos. Mantienen a una activa. Abrí mi cuaderno nuevo y empecé a escribir. En la primera página puse: «Plan de vida nueva, Guadalupe Hernández». Me gustó cómo se veía mi nombre escrito ahí, como si fuera una persona importante haciendo planes importantes. Empecé a hacer listas. Lo que tengo: $17,300 en ahorros, pensión de 980 mensuales. Buena salud, considerando la edad, experiencia. Trabajando, ganas de vivir. Lo que necesito: un lugar donde vivir. Trabajo de medio tiempo, opcional. Nueva rutina, paz mental, opciones de vivienda. Cuarto en casa de familia, departamento pequeño, con roommate, casa de retiro económica. Irme con Ramón, última opción. Mientras escribía, doña Consuelo se acercó con más café. «¿Haciendo planes?», preguntó. «Sí, planes para empezar una nueva etapa de mi vida». «¿Y qué tipo de nueva etapa?». Le platiqué mi situación. No todos los detalles, pero lo suficiente. Le conté que necesitaba encontrar un lugar donde vivir, que estaba evaluando mis opciones. Doña Consuelo se sentó conmigo. En ese momento no había otros clientes. «¿Sabe qué? Mi comadre Esperanza anda buscando a alguien que le ayude con su mamá. Doña Mercedes tiene 85 años, ya no puede vivir sola, pero no quiere irse a un asilo. Esperanza trabaja todo el día y necesita a alguien que esté con su mamá, que le haga de comer, le dé sus medicinas, paga 400 pesos a la semana, más cuarto y comida. 400 pesos a la semana, 1,600 pesos al mes, más cuarto y comida. Con eso y mi pensión tendría 2,580 pesos mensuales y sin gastos de renta ni comida.
Era más de lo que tenía ahora ayudando en casa de Carmen. ¿Me podría dar el teléfono de su comadre?, pregunté. Claro que sí. Ahorita le hablo para preguntarle si puede platicar con usted. Mientras doña Consuelo hacía la llamada, seguí escribiendo en mi cuaderno. Por primera vez en mucho tiempo me sentía con energía, con ganas de hacer cosas. No era la energía desesperada de alguien que está huyendo. Era la energía emocionada de alguien que está construyendo algo nuevo. Doña Consuelo regresó sonriendo. Dice Esperanza que si puede ir mañana, en la tarde a conocer a doña Mercedes, que lleve referencias. Referencias. Sonreí pensando en las referencias que podía dar. 40 años cuidando familia propia, 5 años cuidando la casa de Carmen, experiencia con personas mayores. Tenía mejores referencias que muchas enfermeras profesionales. Dígale que sí, que mañana voy. Regresé a casa con el cuaderno, lleno de planes y el corazón más ligero que había tenido en semanas. Cuando entré, Carmen estaba en la sala viendo televisión. ¿Dónde estuvo toda la mañana?, preguntó. Resolviendo mi situación, respondí. ¿Ya encontró dónde? ¿Irse? Estoy en eso. No le di detalles. Ya no tenía ganas de explicarle mis cosas a alguien que no se interesaba realmente por mí. Esa tarde, mientras Carmen y Roberto trabajaban y Esperanza estaba en la escuela, empecé a organizar mis pertenencias. No tenía muchas cosas. Después, de una vida de mudanzas y pérdidas, había aprendido a no acumular objetos innecesarios. Mi ropa cabía en 2 maletas. Mis documentos importantes estaban en una carpeta. Mis fotos familiares. Ahí me detuve. ¿Para qué quería fotos de una familia que me había rechazado? Decidí llevarme solo las fotos donde salía yo sola, o con mis nietos pequeños, en momentos felices. Encontré la carta que Carmen me había escrito cuando se graduó de la universidad. La releí una vez más. Prometo que algún día voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí. Guardé la carta en mi carpeta de documentos. No por nostalgia, sino como recordatorio de que las promesas se rompen y que no podía depender de las palabras bonitas de otros. Cuando todos regresaron para la cena, yo ya tenía todo mentalmente organizado. Había cocinado, por última vez, un guisado sencillo. Durante la cena actué normal, pregunté sobre sus días, platiqué con Esperanza sobre la escuela. ¿Y qué tal sus planes, mamá?, preguntó Carmen. ¿Ya tiene algo concreto? Mañana tengo una cita para ver una opción. Respondí. Si todo sale bien, el fin de semana ya me estaré mudando. El silencio que siguió fue extraño. Carmen y Roberto se miraron. Era como si hubieran esperado que fuera más difícil deshacerse de mí. ¿Tan pronto?, preguntó Roberto. Ustedes dijeron que necesitaban que me fuera. No tiene caso alargar las cosas. Esperanza dejó de comer. Abuela, ¿en serio se va a ir? Sí, mi amor. Pero no me voy a ir muy lejos. Vamos a seguir viéndonos. No es lo mismo, dijo Esperanza con pacientes, los ojos brillosos. Carmen la regañó. Esperanza, no hagas drama. Tu abuela va a estar bien, y nosotros también vamos a estar bien. Después de la cena, Esperanza me ayudó a lavar los trastes. Abuela, me dijo en voz baja, ¿está enojada con nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa. No, mi amor, no. Estoy enojada, estoy triste. Pero también estoy emocionada por empezar algo nuevo. ¿No se va a sentir sola? Tal vez al principio, pero ¿sabes qué? A veces es mejor estar sola que estar donde no te valoran. Esperanza era joven, pero era inteligente. Entendió perfectamente lo que le estaba diciendo. Esa noche, antes de acostarme, llamé a Ramón desde el teléfono de la casa. Le expliqué toda la situación. Mamá, ¿por qué no me había contado esto antes?, preguntó, claramente molesto. ¿Cómo es posible que Carmen la esté corriendo de la casa? Ramón, no quiero que pelees con tu hermana por mí. Ya tomé mi decisión. Pero
Mamá, usted puede venirse conmigo. Aquí tiene su cuarto, su lugar. Te agradezco, mijito, pero necesito hacer esto por mí misma. Necesito demostrarme que puedo vivir independiente. ¿Está segura? Completamente segura. Bueno, pero cualquier cosa que necesite, nomás me habla. Y voy a tener unas palabras muy serias con Carmen. Ramón, prométeme que no vas a hacer ningún escándalo. Esto es entre Carmen y yo. Está bien, mamá, pero no me gusta nada esta situación. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama pensando en lo que había cambiado en pocos días. Una semana atrás, yo era una abuela complaciente que vivía para servir a su familia. Ahora era una mujer de 68 años, planificando su independencia. El cambio no había sido dramático. No había gritos, no había portazos, no había llantos. Había sido un cambio silencioso, pero profundo. Como cuando una planta que ha estado en la sombra finalmente encuentra la luz y empieza a crecer hacia el sol. Al día siguiente tenía mi cita con doña Mercedes y su hija Esperanza. Si todo salía bien, para el fin de semana estaría viviendo en un lugar donde mi presencia fuera bienvenida, donde mi experiencia fuera valorada, donde yo fuera útil sin ser tomada por sentado. Y si no salía bien esa opción, encontraría otra, porque por primera vez en mucho tiempo tenía fe en mi capacidad de salir adelante sola. Me dormí esa noche con una sonrisa. Mañana iba a ser el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en años estaba emocionada por lo que venía. La mujer que había cuidado a todos durante décadas finalmente había decidido cuidarse a sí misma. Y resultó que cuando una mujer mayor decide valorarse, puede lograr cosas que ni ella misma imaginaba. Carmen y Roberto estaban a punto de descubrir que habían perdido mucho más que una carga. Habían perdido el corazón de su hogar. Pero ese ya no era mi problema. Mi problema ahora era construir mi nueva vida, paso a paso, día a día, con la dignidad que siempre había merecido. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La mañana del viernes salí de casa temprano para mi cita con doña Mercedes y su hija Esperanza. La casa quedaba en una colonia tranquila, a unos 20 minutos en camión desde donde vivía Carmen. Era una casa sencilla pero bien cuidada, con un jardincito al frente lleno de flores. Me recordó a mi primera casita, la que había vendido para ayudar a Carmen. Esperanza, la hija de doña Mercedes, no mi nieta, me recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de unos 50 años, con cara de trabajadora honesta. «Pase usted, doña Guadalupe. Mi mamá está ansiosa por conocerla». Doña Mercedes estaba sentada en un sillón de la sala, viendo una telenovela. Cuando me vio entrar, apagó la televisión y me sonrió. «Qué gusto conocerla. Esperanza me ha platicado muy bien de usted». Nos sentamos a platicar. Doña Mercedes me contó que había enviudado hace 3 años, que sus otros hijos vivían en Estados Unidos y solo la visitaban una vez al año. Esperanza trabajaba de secretaria en una oficina del gobierno. Salía de su casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. «Lo que necesito», explicó Esperanza, «es alguien que esté con mi mamá durante el día. Que le haga de comer, le dé sus medicinas, le haga compañía. Ella no está enferma, pero ya no puede quedarse sola tantas horas». «¿Y qué medicinas toma?», pregunté. «Para la presión y para la diabetes. Lo mismo que toma usted, según», me contó doña Consuelo. Platicamos durante 1 hora. Doña Mercedes me cayó bien. Tenía sentido del humor. Era platicadora, pero no chismosa. Se veía que era una señora educada. Me enseñó la casa. Tenía 2 recámaras, una para ella y otra que sería para mí. El cuarto era pequeño pero cómodo, con una cama individual, un ropero y una ventana que daba al jardín. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó Esperanza. «¿El lunes estaría bien?». «Perfecto. ¿Y no necesita tiempo para pensarlo?». «No», respondí sin dudar. «Me siento muy cómoda aquí». Regresé a casa de Carmen sintiéndome completamente diferente. Ya no era una mujer sin opciones, siendo corrida de su casa.
Era una mujer con un nuevo trabajo, un nuevo hogar, una nueva vida por delante. Cuando llegué, Carmen estaba en la cocina preparando el almuerzo. Me vio llegar y preguntó, ¿cómo le fue? Muy bien. El lunes empiezo mi nuevo trabajo. ¿Trabajo? Pensé que solo iba a buscar dónde vivir. Es las dos cosas. Voy a cuidar a una señora mayor y voy a vivir en su casa. Me pagan 400 pesos a la semana, más cuarto y comida. Carmen dejó de picar verduras y me miró sorprendida. ¿400 pesos a la semana? Esos son 1,600 al mes. Más mi pensión me da 2,580 pesos mensuales y sin gastos de renta, comida, luz o agua. Vi cómo Carmen hacía cuentas mentalmente. Se dio cuenta de que yo iba a tener más dinero disponible trabajando y viviendo en casa ajena que viviendo en su casa y ayudando con gastos. ¿Y está segura que quiere hacer eso? ¿Cuidar a una extraña? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Esa tarde empecé a empacar mis cosas oficialmente. No había mucho. Mi ropa, mis documentos, algunas fotos, mis medicinas, mis productos de aseo personal. Todo cabía en 2 maletas y una bolsa. Cuando Esperanza llegó de la escuela y me vio empacando, se puso triste. «Abuela, ¿de verdad se va el lunes?» «Sí, mi amor, pero te voy a dar mi nuevo número de teléfono. Me puedes hablar cuando quieras». «¿Y si mis papás no me dejan?» «¿Desde cuándo tus papás deciden con quién hablas por teléfono?» Esperanza sonrió un poquito. «Tiene razón». Le di un papel con el teléfono de casa de doña Mercedes y le expliqué que los lunes tenía libre todo el día, que podía ir a visitarme. ¿Los lunes? ¿Por qué? Porque la señora Esperanza no trabaja los lunes, así que puedo salir, hacer mis mandados, visitar a mis nietos favoritos. Esperanza se abrazó de mí. La voy a extrañar mucho. Y yo a ti. Pero esto no es un adiós para siempre. Es solo un cambio. El sábado en la mañana, Ramón llegó sin avisar. Tocó la puerta a las 9 de la mañana, preguntando por mí. «¿Ramón? ¿Qué haces aquí?», preguntó Carmen, claramente nerviosa. «Vengo a hablar con mi mamá, y contigo también». Bajé las escaleras y encontré a mis 2 hijos en la sala, con una tensión que se podía cortar con cuchillo. «Mijito, ¿qué haces aquí?» «Vengo a ver cómo está, mamá, y a entender qué está pasando en esta casa». Carmen se cruzó de brazos. «Ramón, esto no es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío? Es mi madre. Todo lo que tenga que ver con mi madre es asunto mío». Roberto apareció desde la cocina, claramente incómodo. «Ramón, entendemos que te preocupes, pero...» «No», interrumpió Ramón. «No entienden. Nada. ¿Cómo es posible que estén corriendo a mi mamá después de todo lo que ha hecho por ustedes?» «Nadie la está corriendo», se defendió Carmen. «La situación económica está difícil y...» «¿Qué situación económica?», preguntó. «Ramón, tú tienes trabajo. Roberto perdió el suyo hace 4 meses. 4 meses no es una tragedia. 4 meses es algo que se resuelve ajustándose el cinturón, no corriendo a tu madre». «Es más complicado de lo que crees», murmuró Roberto. «¿Complicado? Mira, Roberto, yo también he estado desempleado. Cuando se me acabó el dinero, vendí mi carro y compré uno más barato. Cuando se me acabó ese dinero, me mudé a un departamento más pequeño. Cuando se me acabó el dinero para el departamento, regresé a vivir con mi mamá hasta que encontré trabajo. ¿Tú qué has vendido? ¿A qué has renunciado?» El silencio, que siguió, fue ensordecedor. «Ramón», intervine, «ya tomé mi decisión. No vine aquí a ser rescatada». «Lo sé, mamá, pero tengo derecho a decirles a estos 2 lo que pienso de su comportamiento». Se volteó hacia Carmen. «¿Te acuerdas cuando papá nos abandonó y no teníamos dinero para nada? ¿Te acuerdas quién trabajó en 5 casas diferentes para que tú pudieras estudiar? ¿Te acuerdas quién se endeudó para darte tu fiesta de 15 años? ¿Te acuerdas quién pagó tu universidad?» Carmen se puso roja. «Eso fue hace muchos años. ¿Y eso lo borra?»
¿Los sacrificios de una madre tienen fecha de caducidad? Ramón, ya basta, dijo Roberto. No, no basta. ¿Sabes qué me da más coraje? Que mi mamá no les está pidiendo dinero, solo está pidiendo un lugar donde vivir en la casa que ella ayudó a comprar. Y ustedes no pueden darle ni eso. La situación es complicada, repitió Carmen, pero su voz sonaba menos segura. La única situación complicada aquí es que ustedes se acostumbraron a vivir por encima de sus posibilidades. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, en lugar de hacer sacrificios, decidieron sacrificar a mi mamá. Ramón caminó hacia la ventana de la sala, miró el jardín que yo había cuidado por 5 años y se volvió hacia Carmen. ¿Sabes cuánto le habían ofrecido por esta casa el año pasado? 800,000 pesos. Con esa cantidad podían comprar una casa más pequeña, pagar todas sus deudas y tener dinero suficiente para vivir cómodamente durante el tiempo que Roberto necesite para encontrar trabajo. No vamos a vender nuestra casa, dijo Carmen. Claro que no, es más fácil deshacerse de tu madre. Ya basta, Ramón, gritó Carmen. Tú no vives aquí, tú no sabes lo que pasamos todos los días. Tienes razón, no vivo aquí, pero sé lo que es la gratitud. Sé lo que es la responsabilidad hacia los padres. Y sé lo que es hacer sacrificios reales cuando es necesario. En ese momento, Esperanza bajó las escaleras. Había estado escuchando desde arriba. Tío Ramón tiene razón, dijo con voz temblorosa. Ustedes no han hecho ningún sacrificio real. Siguen comprando las mismas cosas, siguen viviendo igual, siguen gastando en tonterías. Lo único que hicieron fue decidir que la abuela era un gasto innecesario. Esperanza, vete a tu cuarto, le ordenó Carmen. No, ya estoy harta de que en esta casa nadie pueda decir la verdad. Esperanza se acercó a mí y me tomó de la mano. Abuela, yo sé que usted les ha dado dinero muchas veces durante estos 5 años. Los he visto contar billetes cuando piensan que no estoy viendo. Sé que usted pagó parte del viaje que hicimos a Puerto Vallarta el año pasado. Sé que usted ayudó cuando mi papá se descompuso el carro. Sé que usted me compró los útiles escolares este año cuando mis papás dijeron que no tenían dinero. Carmen y Roberto se miraron, sorprendidos de que Esperanza hubiera notado tanto. Y sé que desde que usted decidió no cocinar más para nosotros, desde que dejó de hacer las cosas como antes, mis papás se dan cuenta de todo lo que usted hacía y ellos daban por sentado. La niña tenía razón. En una semana de no comportarme como la abuela servicial de siempre, Carmen y Roberto habían tenido que enfrentarse a todas las tareas domésticas que yo hacía sin que nadie lo notara. Ramón sonrió orgulloso de su sobrina. Esperanza, eres la única persona sensata en esta familia. Ramón, dije, te agradezco que hayas venido a defenderme, pero ya tomé mi decisión. El lunes me voy a mi nuevo trabajo y estoy en paz con eso. ¿Estás segura, mamá? Completamente segura. Es más, estoy emocionada. Ramón me abrazó. Bueno, entonces lo que quiero decirles a estos dos es que cuando se den cuenta de lo que perdieron, va a ser demasiado tarde. Mi mamá va a estar muy bien sin ustedes. Pero ustedes van a descubrir que no pueden estar bien sin ella. Se despidió de Esperanza con un beso. Me dio otro abrazo, y antes de irse, se volteó hacia Carmen una última vez. Hermana, algún día vas a entender que lo que hiciste no fue resolver un problema económico. Fue perder a la persona que más te amaba en este mundo. Y eso no tiene precio. Después de que Ramón se fue, la casa se quedó en un silencio incómodo. Carmen se encerró en su cuarto. Roberto se fue a quién sabe dónde. Y Esperanza se quedó conmigo ayudándome a terminar de empacar. Abuela, me preguntó mientras doblaba mi ropa, ¿está enojada con mis papás? No, mi amor, no estoy enojada. Estoy desilusionada, que es diferente. ¿Qué diferencia hay? Cuando estás enojada, quieres vengarte, quieres lastimar a la persona que te lastimó. Cuando estás desilusionada, solo quieres alejarte y construir algo mejor para ti. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestra familia?
No sé, Esperanza. Eso depende de tus papás, no de mí. Yo ya decidí que merezco estar donde me valoren. El domingo fue mi último día en esa casa. Carmen apenas me dirigió la palabra. Roberto intentó hacer algunas conversaciones casuales, pero se notaba forzado. Solo Esperanza actuó normal, ayudándome con los últimos preparativos. En la noche, después de la cena, me senté en el jardín por última vez. Las flores que había plantado estaban hermosas. El árbol de limón tenía frutos maduros. Todo, ese trabajo quedaría para que otros lo disfrutaran. Carmen salió al jardín y se sentó en la silla de al lado. «Mamá», dijo después de un largo silencio, «quiero que sepa que esto no es fácil para nosotros tampoco». «¿Ah, no?» «No, pero la situación económica realmente está difícil. Carmen, tu hermano tenía razón. Ustedes no han hecho ningún sacrificio real. Siguen viviendo exactamente igual que antes». Carmen se quedó callada. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tu situación y la mía cuando tu papá nos abandonó?», continué. «Que cuando yo me quedé sin dinero, vendí todo lo que tenía que vender. Trabajé en todo lo que pude trabajar y nunca se me ocurrió deshacerme de ustedes para resolver mis problemas. Es diferente, mamá». «¿Diferente cómo?» Porque... No pudo terminar la frase porque no había una respuesta que la justificara. «Carmen, mañana me voy, y me voy en paz porque sé que tomé la decisión correcta. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. ¿Y si la situación cambia?».